están viendo la señal desde la casa de Carlos Rojas y su familia en el barrio de la Salud, en Santa Cruz de Tenerife. Y digo bien, su familia, porque Carlos recogió a estas personas de la casa cuna y en unos días podrían quedarse en la calle. Son, por cierto, personas con discapacidad y Carlos conoce bien por lo que han pasado. Él también fue abandonado por su familia. El lunes está previsto que les desahucien de la vivienda por impago en el alquiler del piso. Es una historia dramática que ilustra, pues, que las soluciones siguen sin llegar. Es, insisto, una historia que van a conocer aquí. Mi compañero Víctor Brito está con ellos. Vamos a contarla aquí en directo en Mírame Canarias. Patrocinan este programa Grupo Sada Pollos Montemar, Caja 7, McDonald's Tenerife, Océano Combustibles, Dental Center Dipar, Todo Hogar, Montesano, Loro Parque, Grupo Número 1, Faicanes Tenerife, Centro Oftalmológico Muiños, Centro Comercial del Mueble, Mobiliario Martínez Serra, Tu Trébol, Centro Neurológico Antonio Alayón, Alcampo La Laguna, Afelsa, baños y cocinas que se adaptan a ti, Desatascos Jumbo, Proyecta Empleo, Hueve y Obra Social La Caixa. En directo les estamos acompañando en la sintonía de Mírame Televisión Canarias. También lo estamos haciendo a través de nuestra emisión por streaming, nuestra emisión online, mirametv.com. Y lo estamos haciendo también en directo a través de nuestras plataformas, nuestras redes sociales, en nuestra emisión a través de YouTube y en nuestra emisión por Facebook en vivo. Gracias por acompañarnos. Desde ya les vamos a pedir no solamente que nos acompañen, sino que participen junto a los tres periodistas que me acompañan en esta mesa a través de sus mensajes en nuestro WhatsApp, en esta plataforma de WhatsApp, el 653-303-331 o @MírameTV, si quieren hacerlo a través del Twitter. Me acompañan en esta mesa David Cuesta, Paco Pomares y nuestro compañero Leopoldo Pérez. A los tres, buenas noches. Muy buenas noches, Manolo. Bienvenidos. Gracias. ¿Quieren ustedes un sueldo vitalicio? No estaría mal. Hay que comprar Nescafé. ¿Te lo ganas con Nescafé? Sí, antes te daban un sueldo vitalicio, por lo menos durante 30 años. Era vitalicio, pero menos. Comprabas sobritos, los abrías, guardabas los sobres y participabas en un sorteo. Y regalaban un sueldo, creo que era cada mes o cada X tiempo, ¿no? De vez en cuando le tocaba a alguien, lo sacaban en los periódicos, pero esas cosas las sabemos la gente que somos mayores. Tú que eres un chico joven, no sabes esa historia. ¿Los del Parlamento son mayores o son jóvenes? Porque los del Parlamento quieren establecer sueldos vitalicios, pero no para todos. Es como lo de Nescafé, solamente para los presidentes del gobierno, los expresidentes del gobierno, ¿no? Les cuento, y ahora opinan ustedes, Leopoldo, David y Paco. Este es un asunto que está trayendo pues mucha cola. Les explico. El Parlamento de Canarias debate cuál será el futuro de la denominada Ley Reguladora del Estatuto de Personas que ocupan cargos públicos y buen gobierno, que permitirá, entre otros asuntos, a los expresidentes regionales contar con un sueldo vitalicio. Una normativa que podría estar lista antes de mayo del 2019. Por favor, quiero que escuchen las palabras de Manuel Hermoso y Jerónimo Saavedra, expresidentes del gobierno regional, quienes dicen que se trata de un reconocimiento a quienes un día gobernaron en el archipiélago.
somos quizás la única autonomía de España, pues sin la más mínima consideración de ningún tipo hacia los expresidentes. Aquí no son puertas giratorias ni machangadas por el estilo, que eso sí me parece incorrecto. Pero el que se haya un reconocimiento para situaciones como la que he explicado, me parece que es lo lógico. Creo que de las 17 comunidades autónomas, en 8 se aplica esto de los sueldos vitalicios. Creo. Ahora escucharemos a la gente. 7 comunidades. 7. No, 7 comunidades no tienen ningún tipo de ayuda. O sea, no es verdad que Canarias fuera la única. La Rioja, Aragón, Cantabria, Asturias, Baleares, Murcia y Canarias no tienen ningún tipo de ayuda. Y después otras regiones han optado por fórmulas diversas para remunerar a sus expresidentes, desde el sueldo vitalicio, que es válido en Cataluña, a un complemento de jubilación en el País Vasco, o a que, bueno, como también se planteaba aquí, que al final la propuesta iba en el sentido de que fueran miembros que asesoraran al Consejo Económico y Social y a través de ahí pudieran tener algún tipo de remuneración. Bueno, pues en otras comunidades como Valencia forman parte del Consejo Consultivo de manera vitalicia, o se les apoya con recursos puntuales en Castilla-La Mancha. Pero, insisto, no es verdad que sea la única comunidad que no tiene ningún tipo de reconocimiento para sus expresidentes. Paco, ¿algo contigo, Leopoldo? Pues a mí me parece un soberano disparate. Yo escuché el otro día que el objetivo de esta medida es dignificar la política, y yo creo que la política no se dignifica precisamente convirtiendo a todos los políticos en señores que viven de manera vitalicia de un salario. Lo que dignifica la política es ser realizada en defensa de los intereses ciudadanos y ser realizada con una vocación de servicio. Vamos a ver, yo puedo entender que pueden darse casos en los que sea conveniente y necesario aprovechar los recursos o los conocimientos de un expresidente del gobierno. No muchos, si te soy sincero, porque teniendo en cuenta los expresidentes del gobierno que ha dado, por ejemplo, esta comunidad autónoma, mucho sería mejor olvidarse de ellos. Pero hay otros que, bueno, pues a lo mejor podrían aportar alguna cosa. Para eso está la posibilidad de participar en consejos consultivos. Pero es que participar en un consejo consultivo no tendría por qué implicar que uno se llevara un sueldo para su casa, en absoluto. Hombre, si asistes a sesiones, pues se te puede abonar una dieta razonable por asistencia a las sesiones, como se aplican por asistencia a otro tipo de cuestiones. Pero miren, yo creo que el debate va más allá de plantear si hay que pagarles a los expresidentes. El debate yo creo que debería empezar a plantearnos si es razonable que haya tantísima gente en este país que vive de dedicarse a la política. ¿Por qué tenemos que pagar sueldos a los políticos por dedicarse a las políticas? Nadie obliga a la gente a dedicarse a la política. El que acude a la política es porque quiere hacerlo. Sí, cuando empezó la transición en España... Como si lo hubieran presionado. ¿Quién hace ese trabajo? Cuando empezó la transición en España, la inmensa mayoría de los dirigentes políticos no cobraban ningún tipo de salario y eran mejores dirigentes políticos que hoy. Eran personas que tenían unos estudios, una carrera, una formación profesional, que habían aprendido a moverse en el mundo real haciendo distintos tipos de cuestiones y que aportaban su experiencia a la política. Y la gente dice, bueno, y entonces vamos a ver, si no le pagamos al concejal de Parques y Jardines, ¿quién se encarga de que funcionen los parques y jardines? Pero si es que el concejal de Parques y Jardines, no sé ni quién es, ni estoy hablando de ningún pueblo en concreto, no se ocupa de parques y jardines. Lo que está es mamoneando en el mundo del ayuntamiento continuamente con todo tipo de cuestiones. Y son los funcionarios los que al final van sacando las castañas del fuego. En ese sentido, hay países como Francia, como Alemania, donde el salario de los políticos está mucho más tasado y solamente algunos de ellos tienen derecho a percibir ese salario. Ahora voy contigo, Leopoldo, pero ¿quién lleva esta iniciativa al Parlamento? ¿Quién...? Se lleva a todos los parlamentos, se lleva en todas las legislaturas cuando la legislatura está acabando y al final no se atreven a aprobarla, afortunadamente, vale. Porque son tan tontos de que la llevan y tan cobardes que no la defienden. Es decir, al final, a pesar de que se diga que esto dignifica la vida política, no se van a atrever a sacarla para adelante porque realmente sería un escándalo. Sería un escándalo. Yo puedo entender, y además lo puedo entender, que si un presidente del gobierno se encontrara en una situación de desahucio personal, un expresidente del gobierno, se establezcan medidas, por ejemplo, para compensar en la seguridad social, como hay en otras comunidades, o situaciones por el estilo. Pero, Paco, lo que en otros sitios se llama una paga de ayuda. Pero bueno, con el mismo motivo con el que se hace a cualquier ciudadano. Pero mira, como la familia que acaba con la que acabamos de arrancar, que estamos pendientes de hablar con ellos, ¿qué hacemos? Lo que pasa con es que esa familia no tiene una representación directa en el Parlamento que le permite tomar decisiones. De la misma manera que los salarios de los diputados son los propios diputados quienes deciden cuándo suben y cuándo no suben. Miren, la política para que este país recupere la confianza en la política,
para que nuestra sociedad empiece a creer que esto de la política sirve para algo, tiene que producirse una dignificación de la política, pero no va precisamente por la cuestión de los salarios. A lo mejor va por la cuestión de empezar a reducir los salarios, de que la gente se acerque al servicio público por una vocación de servicio. ¿Saben lo que han hecho en algunos países del norte? En algunos países europeos están estudiando y aplicando en algunos casos las elecciones políticas por sorteo, como ocurría en Grecia. Se sortean los cargos y a quien le toca los asume, sin retribución. ¿Leopoldo? Sí, a mí me parece, vamos a ver, yo puedo entender que haya asignaciones de representación, por ejemplo, pues eso, lo que hemos hablado aquí, por asistencia a órganos de asesoramiento, de representación incluso ante una visita institucional, esas cosas las puedo entender, pero que tienen que ser puntuales y justificadas. Yo, sinceramente, atendiendo a los presidentes... Pero con todo mi respeto a don Manuel Hermoso, a Jerónimo Saavedra, no, pero me refiero... Dios mío, si tenemos que darles un sueldo vitalicio... No, yo no hablo de sueldo vitalicio. Hace que gobernaron una eternidad... Chico, yo hablo que, por ejemplo, si ¿qué van a tienen hacer? que... Gente joven que haga eso, han trabajado, ahora que disfruten de sus nietos, de la vida, de... Sí, pero por ejemplo, si tienen que asistir a un acto institucional, a mí me parece bien que se les ponga un coche oficial, pero puntualmente, no que tengan un coche oficial para ir al supermercado. Si hasta el otro día estaba Soria quitando los coches oficiales. Bueno, en el gobierno de Canarias, sí, pero después se gastaban en otras... Y recortar. Ya, pero que lo de la crisis fue el otro día, no aprendemos de una situación. Claro, si la gente recuperarse, ya estamos ya... Realmente, ¿por qué esta obsesión con los coches oficiales? En el norte de Europa, los ministros van al trabajo en bicicleta y no pasa nada. No pasa nada. ¿Para qué han sacado el bono transporte? O la Metro Guagua. ¿Por qué no puede ir un expresidente a un acto público en un taxi? Y se baja del taxi como si fuera un coche oficial. O que caminen, que te lo mandan los médicos. Hablan por una cuestión de dignidad, han sido presidentes. Yo intentando ver la parte en la que ellos pueden argumentar. ¿Vale? Sí, que no la terminas de ver, pero estás defendiendo para intentar justificar. Hombre, no, puedo entenderlo, pero a lo que iba, ¿nuestros expresidentes merecen alguna consideración? Pregunto, consideración en base a lo que han hecho por los ciudadanos. Estamos padeciendo en Tenerife problemas que, como he dicho y me he hartado de decirlo en todos los sitios que tengo oportunidad de decirlo, los problemas que está padeciendo Canarias ahora no son consecuencias, no son responsables en los gobiernos actuales, ni del Cabildo, ni de los ayuntamientos, ni tampoco del gobierno de Canarias. Son víctimas de los anteriores presidentes que no sé por qué no lo dicen, porque lo podrían decir. Los problemas que tenemos ahora en carreteras son básicamente responsabilidad de 2 o 3 presidentes anteriores y sus consejeros correspondientes. Pero no te preocupes. Porque ese es el problema, Paco. Y termino, David. Paco ha abierto, déjame, Leo, que yo creo que es importante, porque Paco ha abierto varios debates en su respuesta, ¿no? Y Leo al final pues ha ratificado varias de esas cuestiones. A mí me parecen muy interesantes, pero yo creo que es bueno también intentar entender por qué se plantean este tipo de cosas. Es decir, al final esto no se plantea simplemente por darle un trato de favor a esas personas. La teoría de este tipo de propuestas es evitar, entre otras cosas, pues la corrupción. Por ejemplo, ¿por qué? Porque si a un político, esta es la teoría, ahora yo voy a dar mi opinión. Si a un político no le garantiza algún tipo de remuneración a un expresidente de esta categoría, se teme por la posibilidad de que durante su gobierno, durante su gestión, lo que haga es pues buscarse su futuro a la salida de la política. ¿Cómo? Pues favoreciendo a determinadas empresas en las que después acaba colocados a través de lo que llamamos puertas giratorias o, bueno, a través de diferentes tratos de favor que, insisto, al final, bueno, es bastante habitual. Volkswagen, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, esa es la teoría. Hombre, a mí me parece que no debería ser necesario, partiendo de la base de lo que decía antes Paco Pomares, y es que el principio general de todo esto es que el que llega a la política tiene que hacerlo por defender el interés general y por una cuestión de honestidad, y tiene que ser honesto. Por supuesto, en la ejecución de sus funciones, ¿no? De todas formas, también es verdad que no olvidemos que muchos de estos políticos ya indirectamente tienen su sueldo vitalicio, porque poco a poco se les han ido colocando. Es que acabamos de escuchar a Jerónimo Saavedra, que acaba de salir de la Diputación del Común, donde él ha cobrado por ejercer una función que se le ha encomendado precisamente porque se ha tenido en cuenta, bueno, pues sus cualidades y lo que ha aportado al desarrollo de la comunidad autónoma durante su labor política. ¿Qué edad tiene Jerónimo Saavedra? ¿Qué muy más mayor. Sueldo vitalicio puede tener Jerónimo Saavedra que haber sido durante un pico de años diputado del Común, haber sido antes de ser diputado del Común alcalde de Las Palmas casi en una situación meritoria? Es decir, al final
aquellas personas de reconocida valía acaban teniendo representaciones y cargos específicos porque los votantes les eligen y los partidos les proponen. Y los que no son castigados, o eso debería funcionar así. Por eso yo creo que al final esto se debería autorregular en base a esos principios. ¿Qué pasa? Que no todo el mundo va a la política con honestidad y no todo el mundo va a la política para defender el interés general. También es verdad, y lo venía a decir también Paco antes, que al final también, yo lo he escuchado otras veces cuando he tenido este debate, es que hay políticos que, bueno, pues se han visto en una situación económica pues muy complicada y hay que evitar imágenes, bueno, pues de expresidentes arruinados. Hablando claro, un ejemplo es el caso de Lorenzo Larte, no lo ha escondido, lo ha dicho muchas veces, que vive con una pensión que no le da, o que recibe una pensión que no le da para vivir. Como tantos miles de canarios. Como tantos miles de canarios, de acuerdo, pero bueno, yo te estoy planteando lo que dicen los que defienden al fin y al cabo esta postura. Insisto que yo no estoy de acuerdo en ella. Tiene que tener más categoría, le tenemos que ayudar por ser presidente. Es un poco, bueno, se presupone que es una mala imagen para la comunidad autónoma que un expresidente, bueno, pues se encuentre en una situación. Y no es mala imagen los miles de canarios. Es la imagen real de la comunidad completamente autónoma. De acuerdo. Al final sería un reflejo mucho más cercano a la realidad que el tener un sueldo vitalicio. Yo sí estoy de acuerdo en que creo que los políticos, yo creo que históricamente el momento de la transición es muy distinto al actual. Yo sí creo que los políticos tienen que tener un sueldo, entre otras cosas porque es que no podemos pretender que solo las élites accedan a la política. Es decir, pero eso es una historia. No podemos pretender que solo los empresarios, no solo las personas con recursos. Eso que acabas de comentar, escúchame, eso que acabas de comentar es algo que tiene su origen en la época en la que era necesario dotar a determinado tipo de personas que estaban fuera de las élites para intervenir en el mundo de la política. Pero mira, si tú analizas cómo se produce la composición del entramado político en estos momentos, te vas a encontrar con algunas sorpresas. La primera de ellas es que un porcentaje elevadísimo de políticos son personas que siempre han estado en el mundo de la política, desde que eran niños. Otro porcentaje son funcionarios, es decir, personas que no tienen ninguna posibilidad para permear de la política hacia afuera. Es más, entran con una determinada categoría en la política, suben su categoría funcionarial y cuando vuelven están en mejores condiciones. Eso se puede controlar y un porcentaje muy pequeño, son personas que realizan otras funciones o actividades. Pero miren, yo solamente recuerdo en la historia de este país, a un ministro que fuera trabajador manual, el señor Corcuera, que era electricista. No recuerdo ningún otro. En la historia de la democracia no recuerdo ningún otro ministro. Seguramente los demás y en cualquier han sido funcionarios, profesores. Y en cualquier caso, lo que a mí me parecería peligroso sería prohibirlo por ley o por alguna normativa que prohíba el que los políticos tengan sueldos. Sí me parece más razonable que se limiten, lo comentaba Leopoldo, pues algunos extras que reciben los políticos, por ejemplo, por ir a trabajar. O sea, a mí siempre me ha sorprendido que se cobren dietas por ir a una comisión o por ir a un consejo en el que ya tienes que estar, bueno, por representación de tu cargo. Hablemos de sueldo. ¿Es razonable que cada comunidad autónoma decida lo que le paga a sus políticos? ¿Es razonable, por ejemplo, que el señor Torra cobre el doble que el presidente del gobierno español y que cada uno de los consejeros de la Generalitat de Cataluña, con una deuda de 80.000 millones de euros, una deuda que representa la mitad justa de la inversión que se ha realizado a través del Fondo de Liquidez Autonómica para soportar esa deuda, ¿es razonable que cada uno de los ministros cobre el doble que un ministro español? Regulémoslos por ley, pero no quitemos el sueldo a los políticos. Es que, escucha, no pretendamos que sea gratuita la función pública. En el Parlamento de Canarias hay un sistema, que es que hay diputados que cobran, digamos, por asistencia a plenos y comisiones, y hay otros que tienen dedicación exclusiva. ¿Sabes cuál es el porcentaje de los que tienen dedicación exclusiva? De los 60 diputados que hay, muy alto. Creo que son 52. Claro. No es un porcentaje, es un ¿A ti no te parece que la labor que realiza, tú has hecho muchísimos años de información parlamentaria, que la labor que realiza un diputado en el Parlamento requiere, si se hace de manera responsable, un tiempo completo que tiene que ser remunerado? Porque al fin y al cabo, insisto, esas personas no pueden vivir del aire tampoco. Pues no estoy de acuerdo contigo. Y te voy a decir por qué no estoy de acuerdo contigo, porque conozco experiencias en otros países donde no es así. Conozco experiencias en otros países donde la representación política no se produce directamente por políticos profesionales, sino por ciudadanos que tienen sus trabajos, tienen sus competencias, tienen sus actividades y que participan de la vida pública con absoluta normalidad. Aquí no estamos acostumbrados a eso, porque la política se ha convertido en una canonjía. Pero ¿y tú crees que eso se puede trasladar de países nórdicos, sobre todo, que has puesto varios ejemplos, a un país como España, con las cifras de corrupción que tenemos aquí? Lo digo porque, insisto, yo sí que creo que un político que no recibe una remuneración pública va a ser más propenso a cometer actos corruptos. La mayor corrupción que hay en estos momentos en la política, desde mi punto de vista, no es lo que se roba, que además está cada vez más controlado y cada vez más vigilado, ha habido cada vez más intervenciones. La mayor corrupción es que la inmensa mayoría de los políticos se pliegan a lo que deciden sus partidos, básicamente porque para ellos es vital seguir teniendo un sueldo. Y el que decide
Quien entra o no entra en política es el partido. no, Todos de los acuerdo, políticos en eso están estamos hoy de acuerdo. comprados por sus sueldos. La hace falta dictadura que de los se venda. partidos. en eso estamos de acuerdo. Ahora seguimos con este asunto, pero yo quiero escuchar la calle. Por cierto, generó para sus señorías, yo creo, por lo que percibo, más interés esa ponencia o esa presentación o esa intención que la de solucionar los problemas de la pobreza en Canarias. ¿Recuerdan ustedes aquel pleno? A mí eso me parece corrupción. Bueno, son términos que yo utilizo que no son los correctos, pero me lo parece. Vamos a ver qué opina la calle en una sección que vamos a hacer con un megáfono y así ustedes expresan su voz en alto. Nosotros la escuchamos aquí en Mírame Canarias. No debe de ser, porque ya que ellos no lo han tenido antes y además que en otros sitios de España se está planteando el quitársela y el no tenerla, creo que no debe de ponérsela, porque pienso que cuando terminan de su función de como políticos, podía trabajar como todas las personas y tener pues al final su jubilación como todo el mundo. La verdad que me parece sorprendente que encima, una vez que salgan de su cargo, nosotros tengamos que seguir manteniéndolo. No sé, me parece alucinante. Pues no me parece correcto. La presidencia es como cualquier puesto de trabajo. Si ya no estás en él, no deberías seguir cobrando por eso. La salud o las pensiones de nuestros padres, abuelos, seguramente les vendría mejor. Que trabajen y se ganen un sueldo y esos sueldos que se lo dejen a otros que están empezando. Creo que lo importante no es que se lo planteen o no, lo importante es lo que decidan. Lo que tienen que valorar es si eso es lo más importante para Canarias en este momento u otro tipo de circunstancias. Evidentemente no puedo estar de acuerdo con eso, viendo cómo está viviendo el pueblo y no el pueblo, la nación. ¿Usted cree que hay derecho que un médico esté salvando vidas por 1.000 y pico euros toda la semana? ¿Usted cree que hay derecho a eso? A mí me parece fatal, que ya no estén en el Parlamento y sigan cobrando como si estuvieran allí, no. Pues no puede ser, pagar tantos sueldos a gente que no lo merece. A otras cosas, muchas cosas que hace falta, pero a nosotros ya está bien de dárselo a ellos todo. Esta ha sido la opinión de la calle. Esto traerá cola. Decía antes Francisco Pomares que estos asuntos o este tema concretamente reaparece en el Parlamento de Canarias cuando se aproxima la finalización de un mandato. Y al final nunca se atreven, que es lo bueno, que mantengan ese respetito por aquello de perder votos. Hablando de expresidentes, Paulino Rivero ha vuelto a reaparecer públicamente para participar en el foro de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Dice que lamenta que Coalición Canaria haya perdido poder en los municipios, que era su fuerza. Cree que si Coalición Canaria pierde esa fortaleza y no madura en otros aspectos, lo tiene difícil a medio plazo. David. Bueno, escuchar a Paulino Rivero siempre puede ser interesante, ¿no? Y lo que yo me pregunto es ¿por qué? ¿Por qué reaparece? Yo entiendo que la habrán invitado, sí, pero es verdad que de un poco para acá estamos viendo bastante más de lo habitual hasta ahora a Paulino Rivero en los medios de comunicación. Sobre lo que dice Paulino Rivero, yo no sé hasta qué punto Coalición Canaria, el problema que tiene es que ha perdido el poder municipal. Coalición Canaria sigue controlando pues una parte muy importante del mapa municipal de Tenerife, que es donde tiene pues sin duda su brazo fuerte. Yo sí creo que Coalición Canaria ha perdido pues capacidad en el Cabildo de Tenerife, ha perdido bastantes votos, ha perdido capacidad en el Ayuntamiento de La Laguna, pero quitando esas dos plazas, yo creo que sigue manteniendo pues una red política que le permite, yo creo, aspirar con bastante solvencia a las próximas elecciones. Perdieron todo lo que habían ganado. Con bastante solvencia a las próximas elecciones. Y hay que ver también los resultados que obtuvo en su momento Paulino Rivero y cómo gobernó Paulino Rivero y también, bueno, pues cómo se ha gobernado en estos 4 años por Coalición Canaria y por Fernando Clavijo. Yo creo que ha habido diferencias en la forma de gobernar y también yo creo que ha habido cosas mejores que en su momento hizo Paulino Rivero de las que ha hecho Fernando Clavijo y viceversa. Creo que se han corregido cosas que en su momento hizo bastante mal el gobierno de todas maneras, Rivero. Cierto es que la fuerza de Coalición Canaria estaba en los municipios y también fruto de estar tanto tiempo en el poder la ha ido perdiendo. Bueno, el poder te genera un desgaste. Y eso, ¿no? O sea, a mí lo complicado, o sea, lo que me parece digno de estudio es la capacidad con la que Coalición Canaria ha conseguido mantener algunas plazas y porque estamos hablando de Coalición Canaria, pero esto es trasladable, por ejemplo, al caso del PSOE, al caso de Rodríguez Fraga, Nadeje o en otros municipios donde, bueno, pues también el PSOE ha conseguido mantener, insisto, una red política que le mantiene con mayoría absoluta, ¿no? Eso es una cosa obvia, ¿no? ¿Cómo se ha mantenido en el poder Coalición Canaria o el Partido Socialista o el Partido Popular en aquellos municipios donde está?
a base de una red clientelar en sus municipios, en sus cabildos y demás, está clarísimo. Yo lo tengo claro, por lo menos en Canarias es así, que se controlan desde asociaciones de vecinos hasta empresas, hasta colectivos, y eso es lo que no es culpa del político, es culpa de la sociedad que tenemos y de la calidad democrática de nuestros pueblos, de nuestra gente. Yo lo tengo claro. La gente, yo veo dos sociedades diferentes, por ejemplo en Gran Canaria y en Tenerife. En Gran Canaria hay una mayor alternancia política. La gente es más difícil de convencerle con bocadillos de mortadela o con paella, o con lo que sea, me da igual. Aquí en Tenerife sí se les convence. Aquí en Tenerife vemos fiestas de la mortadela organizadas por el Cabildo Insular y la gente va contenta a esas fiestas. Y yo no le echo la culpa a los políticos, que también, porque eso raya para mí la corrupción, ¿vale? Puede estar disimulado en los presupuestos, en acción, la fiesta de los mayores y de lo que sea, pero es corrupción. En Gran Canaria no se hacen fiestas de la mortadela ni de las paellas, ningún partido político. ¿Saben por qué? Porque no iría nadie. Pero porque la gente lo castigaría. Claro, por supuesto, pero aquí vivimos una sociedad más laxa, más permeable a los mensajes. No les importa que los políticos les estén fastidiando. Sale el político y los adoran. Eso es lo que no entiendo bajo ningún concepto. Volviendo a Paulino Rivero. Yo suelo visitar el blog de Paulino Rivero. Y Paulino Rivero, las cosas que dice en su blog, últimamente, a mí me parece que Coalición Canaria sí tendría que atenderlas. Yo no estoy de acuerdo en esta última entrada, que coincide con una de las entradas de Paulino Rivero en su blog. Yo no creo que Coalición Canaria, yo estoy con David, no creo que haya perdido... de Vegueta, el Ayuntamiento de Las Palmas, aquí en las fiestas de Vegueta se gastó 8.000 euros en churros. Sí, pero espérate, pero ojo. Y es el PSOE. Pero espérate, sí, pero yo no estoy poniendo ni uno ni otro. Los hacen todos donde gobiernan, eso es lo que critico. Y ojo, como se han gastado en todos los municipios un bocadillo más sano que un churro, ¿eh? Que sí, Manolo. Depende, y depende de la mortadela. A lo que voy es, ¿cuánto se han gastado los municipios, nuestros pueblos, en tenderetes, en fiestas de barrios este verano? En fuegos artificiales. ¿Cuánto? En orquestas. ¿Cuánto? En excursiones. ¿Cuánto? Eso no lo valoran los ciudadanos y yo creo que eso lo tienen que valorar. Es una mala gestión. Y termino. Paulino Rivero, otra de las cosas que ha incidido, y ahí sí creo que tiene razón, no creo que tenga razón en la pérdida de poder, sí creo que tenga razón, es en la deriva ideológica de Coalición Canaria. Que ahí sí se ha perdido el rumbo dentro de Coalición Canaria. Coalición Canaria se ha olvidado que es un partido nacionalista. Totalmente. ¿Pero alguna vez lo tuvo claro? Pues yo creo que hubo épocas en las que sí se respetaba ese principio nacionalista. Bueno, ya no. yo por empezar por el principio, ¿no? Sí, Es decir, en relación con la preocupación de Paulino Rivero, yo creo que no lo hemos entendido bien. A lo mejor porque el hombre habló de una manera confusa en la Real Sociedad Económica Amigos del País, pero yo creo que él lo que quiso decir... que hable de manera confusa. Lo que él quiso decir es que Coalición Canaria estaba perdiendo el poder porque él ya no era presidente, porque él ya no sigue siendo quien manda en Coalición Canaria. Yo creo que eso es lo que realmente le preocupa a Paulino Rivero. De hecho, mi impresión es que a Paulino Rivero en estos momentos Coalición Canaria... pero eso no fue lo que dijo. En estos momentos Coalición Canaria le importa un bledo. Desde el momento en que él dejó de ser presidente, Paulino Rivero no ha hecho ni una sola declaración positiva sobre Coalición Canaria. Todas las declaraciones que ha hecho pero igual han sido declaraciones... venga, No, hay una diferencia fundamental. Aznar ha hecho declaraciones negativas contra el señor Rajoy, ha hecho declaraciones negativas contra Soraya Sáenz de Santa María, ha hecho declaraciones negativas... Bueno, vamos a ver si alguien iba a dejar a Aznar que se pasara a Ciudadanos, ¿eh? O sea, no basta con sacar pecho y tableta en el caso de Aznar para poder pasarse a Ciudadanos. Hay que ponerse en pelota, ¿eh? Para poder estar en Ciudadanos, no es cualquier cosa. Mire, sinceramente, desde mi punto de vista, a Paulino Rivero, Coalición Canaria, le importa una higa. A Paulino Rivera lo que le preocupa es su futuro político. Y ha ensayado su futuro político dentro del nacionalismo con aproximaciones a Nueva Canarias, que es por donde realmente anda. Lo que pasa es que Nueva Canarias es pequeña, ya hay dos gallos en ese gallinero, que son el señor Román Rodríguez y el señor Antonio Morales, y un tercer gallo ya complicaría las cosas, ¿no? Y aparte también hay en Tenerife quien quiere tener control sobre ese corral, que es Santiago Pérez. En cualquier caso, eso por lo que se refiere a las declaraciones del señor Rivero, que ni las que dice en público, ni las que cuelga en su blog, que por cierto no escribe él, luego si quieren hablamos un día quién se las escribe, no ¿Tiene un negro? tiene varios.
no tienen tampoco demasiada importancia o trascendencia. Es un expresidente que salió mal del gobierno y que suele estar enfadado con quienes le sacaron del gobierno, que fueron sus propios compañeros. Hombre, ese blog era fuente de información para la televisión canaria los domingos. Efectivamente, cada vez que Paulino Rivero sacaba algo en ese blog, la televisión canaria hacía una editorial en el que venía a decirse más o menos lo mismo que decía Paulino Rivero. Pero es que, bueno, fue una época en la que las cosas se hicieron de una determinada manera. Pero yo no quiero hablar más de Paulino Rivero. Yo quiero hablar de si es verdad que Coalición Canaria ha perdido poder político. Y fíjense, sí es verdad que ha perdido poder político. Pero se da un fenómeno curioso. Cuando hablamos de la pérdida de poder político de Coalición Canaria, se nos olvida que en realidad Coalición Canaria empezó a perder poder político en el momento en que el nacionalismo se fraccionó. Cuando Coalición Canaria y Nueva Canaria estaban juntos, tenían un determinado poder político. Es curioso que Coalición Canaria no ha reducido prácticamente, Coalición Canaria y Nueva Canarias conjuntamente no han reducido prácticamente su peso político, mientras que el Partido Popular, por la presión de Ciudadanos, y el Partido Socialista, por la presión de Podemos, sin embargo, se han sufrido bajones espectaculares en los últimos años. El nacionalismo sigue teniendo un sustrato, ese nacionalismo moderado, moderno, contemporizador con los empresarios, contemporizador con el pueblo, de la mortadela, de los carnavales, del disfrute, del vacilón. Ese nacionalismo sigue teniendo predicamento en esta región, lo cual a lo mejor explica por qué tenemos los niveles de desastre que tenemos en muchas cosas. Pero en cualquier caso es real que hoy sigue teniendo peso. Si se puede llamar nacionalismo. Se puede llamar nacionalismo porque un nacionalismo que gira hacia el liberalismo, yo entiendo desde mi concepto de nacionalismo, el liberalismo y el nacionalismo son términos antagónicos desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista, la construcción nacional de todos los países de Europa se produjo desde posiciones liberal nacionalistas. En todos los países fueron las burguesías liberales las que encarnaron el diseño de lo que era la nación. Y aquí lo que ocurre es que tenemos un fraude histórico. Y el fraude histórico es que Coalición Canaria es nacionalista. Coalición Canaria no es ni ha sido nunca nacionalista. En algún momento sacaron la bandera de las 7 estrellas verdes, la sacó Paulino Rivero para meterle miedo a Madrid cuando se había peleado con Soria, después de haber gobernado con él. Pero Coalición Canaria siempre ha sido un partido regionalista. Lo que pasa es que ese concepto, el regionalismo, es un concepto que hoy no se utiliza. Hoy hasta los partidos regionalistas nacionales que se presentan en las Cortes enseñando una naranja o hablando de otras cosas, tienden a definirse a sí mismos como nacionalistas. Pero Coalición Canaria es uno más de los partidos regionalistas que siempre han jugado en Canarias a ser quien representa los intereses de Madrid y a ser quien reparte lo que llega de Madrid. Pero precisamente, Paco, tú lo has dicho, o sea, el nacionalismo pierde fuerza cuando se disgrega ese nacionalismo. El nacionalismo de Gran Canaria, que podemos estar de acuerdo que es un nacionalismo más de izquierda, por ejemplo, el señor José Carlos Mauricio, líder en su momento del nacionalismo. Pero si será comunista, si el comunismo es centralismo democrático, ¿qué nacionalismo ni qué leche? Pero claro. No, lo que le ocurrió al señor Mauricio es que cuando se integró en Coalición Canaria abandonó su ideario de izquierda y se convirtió en el aliado potencial de Aznar. Vamos a poner las cosas en su sitio. El nacionalismo en Canarias es básicamente oportunista. Y que bien hablaba Mauricio en el Parlamento, Qué bien hablaba. Es un pico de oro, hombre. Es un pico de oro. Mi ídolo como parlamentario, yo creo que es el mejor parlamentario. Nos vamos con Me he enterado, que mis compañeros luego dicen que vamos mal de tiempo para contarlo. Vamos a ir con los Me he enterados directamente. Uno tiene que ver con la autoridad portuaria, ¿no? Sí, porque, bueno, sabes ¿Ya tomó posesión Pedro Suárez? Sí, ya tomó posesión Pedro Suárez. Nosotros hemos hablado, lógicamente, con prensa de la autoridad portuaria para, entre otras cosas, pedirle una entrevista a Pedro Suárez, que ya ha dado entrevistas en otros medios de comunicación, porque yo creo que hay muchos asuntos que abordar sobre la situación de la autoridad portuaria. Recordemos, lo hemos contado aquí en alguna ocasión, esa investigación abierta que tiene la Fiscalía, que también he leído cuestiones sobre esto a Paco Pomares en su columna del periódico El Día, en la que pues la Fiscalía está investigando una serie de contrataciones en la época de Ricardo Melchor en la autoridad portuaria. Nosotros hemos dado algunos detalles de algunos contratos que se están investigando por la Fiscalía en esta mesa, y hoy vamos a dar un paso más allá, vamos a dar otra información que ya hemos publicado en nuestra web, en virameteo.com, y que tiene que ver pues con un informe al que hemos tenido acceso, un informe, una auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado, que ha realizado una auditoría de fiscalización de los procesos de contratación, de los contratos realizados por la autoridad portuaria entre el 1 de enero de 2016 y el mes de julio de 2017. ¿Y qué ha detectado la Intervención General de la Administración del Estado? Bueno, pues una serie de irregularidades en los procesos de contratación de la autoridad portuaria.
irregularidades que van desde contratos que superan el límite legal. Hay que dejar claro una cosa, las autoridades portuarias no están consideradas por ley como el resto de administraciones públicas o como una administración pública al uso, por tanto tienen su propio marco jurídico especial que hace que todo esto sea mucho o bastante más complejo que en lo que nos ocurriera a la hora de analizar los contratos de un ayuntamiento, pero la intervención del Estado, que lógicamente conoce muy bien esa normativa, concluye que, por ejemplo, hay contrataciones que han incumplido el límite legal, que está en estos casos las contrataciones de contratos menores en 50.000 euros para las autoridades portuarias. Sin embargo, en este periodo se han detectado hasta 3 contratos, uno de ellos incluso que casi dobla los 50.000 euros, que superan, insisto, ese límite legal. También se han encontrado fraccionamiento de contratos, hasta en 3 expedientes en los que se fraccionan los contratos para superar ese límite legal, o con ese fraccionamiento se supera ese límite legal de 50.000 euros. Contratos, algunos que superan incluso los 100.000 euros. Alguno que me ha llamado la atención está vinculado, por ejemplo, con la infraestructura del concierto de Navidad, que todos los años organiza, como saben, la autoridad portuaria en sus instalaciones de Santa Cruz de Tenerife. También encuentra, son muchas esas deficiencias que encuentra la intervención del Estado, deficiencias que en algunos casos se pueden corregir. De hecho, es la intervención la que propone una serie de medidas correctoras. Nosotros le hemos preguntado a Puertos del Estado si se han aplicado esa serie de medidas correctoras. En algunos casos, por ejemplo, que en los pliegos de las prescripciones técnicas de las adjudicaciones no vaya incorporado un informe del servicio jurídico. Y esto no es una tontería, estamos hablando de que el servicio jurídico, la autoridad portuaria, no está informando sobre los pliegos de prescripciones técnicas de algunas adjudicaciones. Bueno, pues sobre estas cuestiones nosotros hemos preguntado, de momento no nos han dado la respuesta oficial, nos han dicho que nos la van a dar, pero nos interesa mucho saber si se están corrigiendo estas cosas. Después hay otras que no se pueden corregir, es decir, ya que se hayan cumplido los contratos, por ejemplo, la ley de contratación, pues podrá tener las responsabilidades que pueda tener, pero eso ya no es corregido. Hay algunos expedientes que llaman muchísimo la atención. Por ejemplo, uno en el que Ricardo Melchor directamente, sale un concurso público, queda desierto y Ricardo Melchor, cuando es presidente, decide adjudicarlo a través de un negociado que, como saben, pues no tiene tanta publicidad, ni existe, ni genera tanta concurrencia como un concurso público. Pero había quedado desierto. ¿Pero qué hace Ricardo Melchor? Estamos hablando de un contrato de 420.000 euros. Lo adjudica él directamente cuando quien es el órgano competente es el Consejo de Administración, es decir, lo adjudica sin pasar por el Consejo de Administración. Como este tipo de cosas, insisto, hay otras cosas que llaman mucho la atención. Una modificación de un contrato de 700.000 euros que no figura en el expediente, sobrecostes en las obras ejecutadas por Puertos de Tenerife en este año y medio que superan los 3 millones de euros, sobrecostes que, insisto, en algunos contratos incluso superan el porcentaje que establece también la normativa, una batería de irregularidades que nos han llamado mucho la atención y que nosotros hemos desarrollado en esta información que hemos publicado ya en mirametv.com y que viene a aportar más datos, más información sobre la gestión de Ricardo Melchor en la autoridad portuaria, una gestión que, como hemos contado aquí, como han contado otros compañeros, está bajo sospecha de la Fiscalía Anticorrupción. ¿Tiene algo que apuntar? Sobre lo que se acaba de decir, hombre, yo creo que Ricardo Melchor es un hombre que siempre ha estado acostumbrado a gestionar las cosas muy de su manera. En el Cabildo de Tenerife, el control de la estructura empresarial, que es muy fuerte, muy potente, muy precisa, evitó que cometiera algún desván similar, pero la autoridad portuaria de alguna manera se sintió con la opción de poder hacer lo que quería y cometió algunas irregularidades. Algunas en lo que se refiere a su área más próxima de contratos de carácter personal, donde contrató a 2 chicas que acabaron enfrentadas entre ellas y peleándose, despidió a una, tuvo luego que readmitirla, en fin, un montón de follones. Y luego en los conflictos que tuvo con el que era el director del puerto, ¿no? Y que tuvieron su plasmación también en su salida del puerto. Yo creo que Ricardo Melchor debía de haber dejado el Cabildo para irse para su casa, pero es lo que hablamos, de que cuando un político considera que la política es una carrera profesional que tiene que durar desde que entra en política hasta que se muere, al final va dando tumbos de un lado para otro. Oye, y las personas no siempre tienen la misma habilidad. Es un gran ejemplo que está poniendo Paco Pomares, que hila a la perfección con el debate que teníamos anteriormente. ¿No? ¿Realmente era necesario que Ricardo Melchor estuviera...? Pues yo creo que no, porque entre otras cosas tenía una magnífica jubilación después de haber sido un montón de tiempo de haber cotizado como presidente del Cabildo. Y la pregunta no sería... ¿Por qué se coloca Ricardo Melchor en otra administración pública? Cuando además sabemos, y Paco seguro que lo sabe mejor que yo, que eso no fue una decisión que agradó a todos los pesos pesados de Coalición Canaria. Porque hay una cierta tendencia en los partidos políticos
a colocar a sus elefantes heridos, ¿no? A sus elefantes ya en fase de retiro, a colocarlos en lugares adecuados. Pero hablando de elefantes, entonces, elefantes anteriores y Pedro Rodríguez Zaragoza... A Pedro Rodríguez Zaragoza le buscaron, le habían buscado también un apaño en la autoridad portuaria después de haber estado en otro sitio. Y quiero recordar que lo recolocaron, ¿no? Luis Suárez Tresnor, el problema de Luis Suárez Tresnor es que se vio implicado en el affair de las Teresitas y en temas vinculados a la administración del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Y una cosa es colocar a los que no tienen problemas, pero en política, cuando aparece un político con algún tipo de problemas, todos salen huyendo. Sus compañeros son los primeros que hacen las 400 millas de Indianápolis, ¿no? Para apartarse, para mantenerse lejos. Eso fue lo que le ocurrió a Luis Suárez Tresnor, que fue uno de los hombres claves en la consolidación de ATI como un proyecto de carácter político, ¿no? Lo han dicho todo. Lo han dicho todo. Bueno, me está pidiendo paso mi compañero Víctor Brito. Vamos a volver a Santa Cruz de Tenerife, si les parece. Arrancábamos el programa precisamente en el barrio de la Salud. Volvemos al barrio de la Salud, en Santa Cruz, para conocer la situación de una familia que el lunes podría quedarse en la calle. Víctor, buenas noches. Manolo, muy buenas noches. Pues efectivamente estamos en el barrio de la Salud, en Santa Cruz de Tenerife, y te quiero presentar a las personas que se encuentran conmigo. Hola, Cristian. Buenas noches. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Oye, ¿habías salido alguna vez en la tele? No. Tu primera vez entonces, ¿no? Sí. Oye, él es Urbano, ¿verdad? Mi tío. Tu tío. Hola, Urbano. Hola. ¿Cómo estás? Buena. Bien. ¿Y tú eres Margarita? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, cuéntanos quiénes son estas personas. Bueno, estas personas para mí es una familia. Es una familia porque han pasado la situación que he pasado yo, y yo no quiero de que yo lo que haya pasado, pues, los pasen ellos. Y entonces, pues nada, han sido pues una edad de abandonados por las instituciones, el Cabildo, y pues nada, con 17 años los he tenido que recoger, y para mí, la verdad, contento, y para mí son una familia, y yo por ello lo que haga falta. Vamos por partes, porque la gente probablemente en casa no se esté enterando. Tú te criaste en la Casa de Cuna, aquí en Santa Cruz de Tenerife. También es el caso de las personas que están con nosotros. A ustedes no les unen lazos de sangre, pero sí es verdad que conviven desde hace muchísimo tiempo, porque tú los recogiste al verlos en la misma situación que tú te encontraste en tu infancia. Es así, ¿no? Sí, correcto. Yo lo que no quiero es que ellos pasen por lo que yo he pasado, que ellos lo han pasado, pero intento de que se olviden, que ellos vean una familia, que ellos se sientan con una familia, como una familia cualquiera, que somos humanos, y que nos escuchen, porque parecen que estamos abandonados por las instituciones, por las instituciones, mejor dicho, por todo. Y la verdad que es que estoy ya... que no sé lo que hago. ¿Hace, Carlos, cuántos años que vives aquí en esta vivienda? Yo pues 3 años, 4 años más o menos. 3 años. Nosotros, Manolo, estamos aquí, insisto, en el barrio de la Salud. Estás viendo que están pues prácticamente las paredes ya desnudas. No hay prácticamente tampoco mobiliario, porque esta familia el próximo lunes va a tener que abandonar, si nada lo impide, Carlos, esta casa. ¿Por qué? Porque, bueno, para mí creo que fue un despiste del ayuntamiento, unos pagos que la inmobiliaria estaba pidiendo. Yo las he reclamado, porque el de la inmobiliaria me la estaba reclamando. Y esos pagos pues no han sido correctos en sus meses debido a... Y entonces pues estos problemas no han venido causando pues estos desahucios. Es decir, que existe una deuda con el alquiler de la vivienda, creo que es de unos 700 euros aproximadamente, ¿verdad? Y por el impago pues te ha venido una orden de desahucio para el lunes, para dentro de un par de días. ¿Para el lunes? ¿Qué vas a hacer entonces? Bueno, pues yo... pedirle una segunda oportunidad al Cabildo, y nada, y yo pues, ellos que se van a quedar en casa de unos amigos de momento, y yo pues me quedaré frente en el Cabildo para ver si el Cabildo me escucha y que me dé pues una segunda oportunidad, que vean que ¿me entiendes? Que yo estoy luchando, que no quiero volver otra vez a la infancia, porque parece que estoy viviendo ahora mismo la infancia, y no es motivo para que, ¿me entiendes?, que se nos abandonen, vamos, total.
Bueno, en materia de vivienda es verdad que hay más competencias, hay más administraciones con competencias en vivienda, no solo el Cabildo, también Ayuntamiento, Gobierno de Canarias. Tú con el Ayuntamiento, si has podido reunirte, también están intentando facilitarte un alquiler de unos 400 euros, cosa difícil también en Santa Cruz de Tenerife. La gente en casa se estará preguntando, tú te vas al Cabildo, a una caseta de campaña, a manifestarte, ¿qué va a pasar con estas personas? Pues ellos, yo no los voy a abandonar, por supuesto. Yo lo que no quiero es que el ayuntamiento me llegue y me los pongan en un centro o en uno de esos tutelados, ¿no? Porque somos familia. Y esto nos ha costado, me ha costado y les ha costado a ellos a que se formen una familia. Porque, de hecho, ahí está Urbano y Cristian, que han tenido de infancia, no se han conocido, han tenido muchos problemas de infancia por sus familias, por lo que fuera. Y ahora mismo estoy intentando de que su tío y su sobrino, pues que se unan, que son familia, que eso es lo que le hace falta a ellos, que esto es una rehabilitación, sobre todo para Cristian, porque Cristian ha pasado por una situación que no lo voy a tolerar siempre y cuando pueda, ¿me entiendes? Carlos, que no lo hemos dicho, por cierto, es cierto que estas personas también tienen un grado de discapacidad, por lo tanto requieren también de un cuidado más específico y de vivir en unas condiciones más óptimas. ¿Tú crees que hay esperanza todavía, que el lunes algo se va a solucionar antes del lunes y que... ¿Qué puede pasar? ¿Qué crees tú? Yo lo que espero como ciudadano es que el alcalde, el concejal de social, que se nos reúna, que se nos llame, que somos ciudadanos. Yo creo que en 4 meses siempre voy a votar, ellos también van a votar, pero estamos decepcionados de las administraciones. Yo voy a hablar global de las administraciones porque no se nos han escuchado y se nos han dado de lado. Yo creo que no nos merecemos el que se nos escuche, que no nos merecemos que no se nos escuchen, que se nos escuchen, que como ciudadanos que somos. Pues Carlos, muchísimas gracias. En nombre de todo el equipo también de Mínima Televisión, de los espectadores desde casa, seguramente te estarán escuchando atentamente. A ver si entre todos, ya que las administraciones no han respondido, conseguimos que la gente se movilice y también echarte una mano en tu situación. Gracias de nuevo, gracias. Buenas noches a ti y gracias también para Margarita, para Urbano y para Cristian. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. Gracias. Manolo, nos despedimos desde aquí, desde el barrio de la Salud, muy pendientes de la situación de esta familia. Gracias, Víctor. Paco. Bueno, es poco lo que se puede decir cuando estamos hablando de la necesidad de dignificar la vida de los políticos en retiro. Yo creo que si se trata de dignificar vidas, a lo mejor podríamos pasar en la vida de las personas normales y corrientes, ¿no? Hay una extraordinaria fijación en el debate sobre las personas que tienen prevalencia o importancia. Y hemos perdido un poco el oremus, porque la gente de la que deberíamos de ocuparnos de una manera más constante y más sistemática, sobre todo la gente de la que deberían ocuparse los propios políticos de una manera más constante y sistemática, no es de ellos mismos, sino de que tienen situaciones así. En este país no hay recursos para la ley de la dependencia, no hay recursos para atender los problemas de asistencia social que se producen de una manera continuada. No hay recursos para poder plantear, por ejemplo, en Canarias, un plan contra la pobreza que supone 20 millones de euros, mientras que el dinero que se destina a subvencionar el 75% de descuento de bonificación en los transportes Canarias Península puede estar entre los 700 y los 1.000 millones de euros. O sea, aquí se le da importancia a las cosas que afectan a determinados sectores de la población y especialmente a las cosas que afectan a las élites y a los dirigentes. ¿Por qué no nos ocupamos de los problemas de la gente normal? ¿Por qué en vez de estar hablando de que hay que dignificar la política, no nos planteamos que hay que dignificar el esfuerzo de personas que se pueden ver en la calle pasado mañana? Una sociedad como la nuestra no debería de permitir que eso ocurriera. De hecho, ya que hemos estado hablando de sociedades nórdicas, en sociedades nórdicas donde hay menos gente ganándose la vida, dedicándose a la política, donde muchas de las personas que acceden al trabajo político lo hacen de una manera similar a como aquí se vincula la gente al voluntariado, donde hay millones de afiliados a los partidos políticos mayoritarios, a los partidos políticos de clase, y esos millones de afiliados solamente unos pocos participan directamente de lo que es el fenómeno del poder y los otros tienen un vínculo real con los elementos sociales, participan en organizaciones sindicales, en organizaciones de clase, en ayuda a comunidades, en ayuda a la emigración.
¿por qué en este país estamos centrados en qué debemos hacer con los políticos? A lo mejor lo que debemos hacer con los políticos es reducirlos al máximo posible, pagarles lo menos posible y procurar que se les vigilara todo lo que se pueda para que robaran menos. Ahora escucho a David, para no perder el hilo de lo que acabamos de ver, y a Leopoldo. Recuerden que estos muchachos que los ha cuidado este buen hombre, Carlos, que estuvo en la casa cuna, que ustedes recordarán que estos chicos, con mucho respeto, con el que debemos utilizar el lenguaje, en el lenguaje, tienen un grado de discapacidad intelectual. Hasta hace poco a estos muchachos, seguramente cuando eran críos en la casa cuna y los abandonaron probablemente porque, vamos a utilizar los términos de que no hace mucho tiempo, pero porque eran tontos, porque eran bobos, porque eran subnormales. Ahora cambiamos el lenguaje, pero es que tenemos que ponernos en esa piel de unos chicos que siempre han vivido de prestado, nunca tuvieron una familia, ahora casi lo han conseguido de aquella manera. Y miren en qué situación están. Por 700 euros. 700 euros. Por unos retrasos. Que yo entiendo el casero, entiendo toda esa situación, pero es lo que pasa con esos alquileres. Y ahora escucharemos la respuesta del concejal. Quiero escucharla, a ver qué es lo que dice el concejal Óscar García sobre este asunto en concreto, porque no solamente se trata mira, este buen hombre dice, pues me tiro con la camiseta campaña al Cabildo. ¿Y qué vas a solucionar en el Cabildo? ¿Es la administración que tiene que solucionar este problema? A lo mejor sí, no lo sé. Pero bueno, vamos a escuchar a ver qué dice Óscar, que es el concejal de Atención Social del Ayuntamiento de Santa Cruz. Desde hace años han podido recibir apoyo económico con la ayuda al alquiler para poder pagar esa vivienda. Lo ocurrido últimamente, pues parece ser que la propietaria de la vivienda, un privado, pues no está dispuesta a renovarle ese alquiler. Me consta que están haciendo el esfuerzo desde agosto de buscar una vivienda de alquiler a un precio asequible, que entre ellos puedan pagar y con la ayuda del ayuntamiento. Insisto, 3.000 euros al año es la ayuda del ayuntamiento, con ayuda de 1.200 a la fianza. A pesar de eso, el problema grave y urgente que estamos denunciando en un informe social es que no existe o no hay en el mercado vivienda de alquiler a precio asequible para estas familias o unidades de convivencia con escasos recursos. El ayuntamiento está tomando medidas y está buscando la forma de hacerse con un parque de vivienda protegida que ofrecer a sus vecinos, por la carencia que existe en vivienda protegida y pública en el Gobierno de Canarias, el Instituto Canario de la Vivienda. Hace años que no vemos que haya promociones y por lo tanto oferta de vivienda pública. Ahora mismo estamos al 100% de ocupación de pisos de emergencia y esta es la situación que está viviendo Santa Cruz y me imagino que La Laguna, que Las Palmas y que muchísimos municipios de Canarias. La competencia en vivienda está en manos del Gobierno de Canarias, el Instituto Canario de la Vivienda, y tiene mucho que decir ante estos problemas de vecinos de Santa Cruz y de todo Canarias. La pelota de un lado al otro, del otro al otro, gente en la calle, no consiguen viviendas, todo muy tarde, todo muy tarde, otra vez 4 años. Hasta el otro día se sorteaban las viviendas públicas, las pocas que hacían, era un espectáculo. Y ahora resulta que las tienen los bancos, las tienen cerradas. Esto es un escándalo. Una putería fina, ¿eh? David. Sí, bueno, a mí me parece tremendo, ¿no? Yo creo que ya, bueno, un poco se puede añadir también a lo que comentaba Paco, pero sí que hay dos cosas que a mí me parecen también importantes analizar. Sobre todo atendiendo a la respuesta del concejal, ¿no? La primera, tenemos que ser conscientes del problema con la vivienda que tenemos, sobre todo en respecto al alquiler, y que va en aumento. Es decir, este caso no es un caso aislado de personas que se tienen que quedar en la calle porque los propietarios quieren sacarle más tajada a esa propiedad inmobiliaria. Y ese aumento del precio del alquiler, que ya nos sitúa entre los 3 alquileres más caros de toda España, yo creo que nos debería hacer reflexionar sobre las consecuencias de ello y qué va a pasar con tantas familias necesitadas que después de oír al concejal lo que sabemos es que como mucho pueden aspirar a tener una ayuda de 3.000 euros al año. Con 3.000 euros al año hoy en día un alquiler
Es prácticamente imposible. Por ese precio imposible. Pero es que aún así la diferencia sigue siendo, yo creo, inasumible para muchas de estas familias en las que estamos hablando de que en muchos casos como este no tienen ningún tipo de recurso o de ingreso económico. Después hay otra cosa que es la más grave de todas y es que no hay solución. O sea, al final escuchar al concejal es bueno, no podemos hacer nada. No hay solución. Porque a pesar de que llevamos años, pero años, sobre todo a raíz de que se puso en auge el drama de los desahucios y se visibilizó y se produjo un trabajo fundamental de la plataforma de afectados por las hipotecas para visibilizar este problema, a pesar de que llevamos años conociendo este drama de la vivienda, no tenemos un parque público de viviendas que podamos alquilar socialmente a estas personas con alquileres dignos. No existe en la comunidad autónoma, no existe en las grandes capitales. No existe porque, entre otras cosas, los bancos, que son los propietarios de la mayoría de las viviendas que están vacías en nuestro territorio, no les interesa llegar a esos acuerdos con los ayuntamientos. Y los ayuntamientos, que sin embargo tienen una posición de poder en esa negociación con los bancos porque tienen muchos contratos importantes con las entidades financieras, no son capaces de tensar la cuerda o de amenazar hasta el punto de conseguir que los bancos abran la mano. Entonces nos vemos en una situación con unos políticos que han sido incapaces de solucionar estos problemas y con unos bancos y algunas propiedades inmobiliarias que en base a la intención, a la avaricia de ganar más dinero, pues están provocando auténticos dramas sociales, ¿no? Hay que reconocer que el Ayuntamiento de Santa Cruz y concretamente José Manuel Bermúdez en determinados momentos se mojó por gente en situaciones similares. El problema de Santa Cruz... ¿Y qué se ha conseguido? Evidente, claro, es que son tantos casos que se han resuelto, se pudieron resolver históricamente algunos. Pero no se puede afrontar esto como una situación puntual, no se puede resolver este caso en concreto, el otro caso en concreto, hay que buscar una solución global para ni todo tampoco se puede solucionar desde mi punto de vista y sobre todo en capitales como Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria, no se puede solucionar desde una sola administración. Tienen que tirar todas las administraciones. Y el gobierno de Canarias, en general, todas las administraciones de nuestra comunidad se han olvidado de la vivienda social. No en esta legislatura, desde hace legislaturas atrás. Se han olvidado. Precisamente cuando más se necesitaba la vivienda social. Evidentemente se ha colaborado en esa especulación del mercado inmobiliario y precisamente porque si hay viviendas sociales no con alquileres, esta gente, ¿ustedes creen que podrá pagar un alquiler aunque sea de 200, 150 euros? No, pero es que nadie te alquila por 200. No, precisamente, no, pero es que yo no, es que el parque digamos de ese tipo de alquiler no tiene que venir, no tiene que estar del parque privado, claro, sino tienen que ser viviendas hechas por las instituciones para acoger situaciones como esta y no para comercializar y hacer clientelismo político repartiendo viviendas a gente que yo quiero presuponer que siempre las merecen atendiendo sus condiciones sociales, pero en algunas circunstancias y les invito a los oyentes, a los televidentes a que se den una vuelta. Yo veo cosas que no son razonables en viviendas sociales que se dieron décadas atrás, de situaciones económicas de esa gente que vive en esas viviendas que yo creo que no cumplen los requisitos para estar en esas viviendas porque Paco, tienen recursos. Hombre, yo tengo la impresión de que siempre que hablamos de vivienda social podemos rajarnos las vestiduras porque la verdad es que se viene haciendo mal prácticamente desde el principio. Prácticamente desde el principio. El fenómeno de la construcción de vivienda social en España es un fenómeno que ha tenido muy poco que ver con cómo se ha planteado en otros países de nuestro entorno. En otros países de nuestro entorno se han construido auténticos conurbaciones urbanas de vivienda social, integradas de una manera global con sus parques, sus jardines, sus iglesias, un conjunto de funciones de carácter urbanístico que definen poblados de carácter social, pero poblados de carácter social que tienen su propia autonomía, que funcionan autónomamente, que funcionan como comunas, por ejemplo, en Dinamarca, y que son operativas para un montón de cosas. En España, y en Canarias eso ha sido muy evidente, lo que se ha hecho es juntar unas cuantas perras con un constructor y edificar una ladera, ¿no? Y entonces ahí ponemos unas cuantas viviendas sociales completamente desubicadas y con poca salida. Al final, en muchas ocasiones, esas viviendas sociales se han convertido en viviendas de gueto, que luego, cuando han sido, digamos, abandonadas por sus ocupantes, que es el paso subsiguiente en muchas viviendas sociales, se venden a personas con más recursos. Eso, por ejemplo, ha ocurrido sin ir más lejos en la zona del General Escámez, que empezó siendo
una barriada de viviendas sociales muy bien planificada, muy bien planteada en la época de la dictadura por el representante de la dictadura en Canarias, que era el general Escámez, pero que hoy son viviendas ocupadas con personas de cierto nivel, clases medias bajas de Santa Cruz de Tenerife. Entonces, aquí lo que ha ocurrido es que se ha gestionado muy mal la idea de lo que es un parque público de viviendas. Y durante la crisis no es que se haya gestionado mal, es que todos los recursos que habían se destinaron a sostener las estructuras de funcionamiento de las administraciones públicas. Y se sacó todo el dinero que tenía que haberse mantenido para atender necesidades sociales para poder pagar a los funcionarios. Eso es realmente lo que ha ocurrido. Hemos resuelto el problema de las administraciones públicas, pero una administración pública no está solamente para resolver su propio problema, debería resolver también el problema de la ciudadanía. Nos vamos a publicidad, a la vuelta nos vamos con más enterados, nos venimos con más enterados de nuestros compañeros aquí en directo. Patrocinan este programa Grupo Sada Pollos Montemar, Caja 7, McDonald's Tenerife, Océano Combustibles, Dental Center Dipar, Todo Hogar, Montesano, Loro Parque, Grupo Número 1, Faicanes Tenerife, Centro Oftalmológico Muiños, Centro Comercial del Mueble, Mobiliario Martínez Serra, Tu Trébol, Centro Neurológico Antonio Alayón, Alcampo La Laguna, Afelsa, baños y cocinas que se adaptan a ti, Desatascos Jumbo, Proyecta Empleo, Webe y Obra Social La Caixa. Habrá que montar una cosa de esas, David. Hay gente que se lo monta muy bien. Sí, eso sí es verdad. ¿Ya? ¿De qué están hablando? Dejemos la fiesta en paz. Pero lo importante es parecer un curita. ¿Parecer? Un curita. Tú de eso sabes, Manolo. Y no me voy a buscar más problemas. Bueno, ya está. Lo dejamos ahí. Atención, el jueves, aunque ya lo adelantamos en nuestra página web y también en la de Canarias Ahora, hablaremos de Valoriza. Miren, ya pueden consultar esta información. Es una información que compartimos ambos medios dentro de ese acuerdo de colaboración que mantenemos entre Mírame Televisión y Canarias Ahora. Un informe del gobierno canario advierte al alcalde de Santa Cruz de que una oferta temeraria como la de Valoriza debe ser excluida del concurso de basuras. Insisto, si Dios quiere, este jueves les daremos los pormenores, todo lo que está saliendo a la luz, que pues al parecer pues mucha basura o mucho follón con lo de la basura, pero insisto, de este asunto lo trataremos en profundidad el jueves, si Dios quiere. Igual que mañana trataremos pues, el mosqueo que hay en Las Palmas de Gran Canaria con eso de la Metroguagua, la incertidumbre que están viviendo los vecinos de Las Palmas de la capital con la implantación de este servicio, y aprovecharemos también para echarnos una risa, si es que podemos, con las colas de la TF5, porque hay un vídeo que por ahí está rulando sobre las colas de la TF5 basada en la película, una parodia de Un día de furia de Michael Douglas. Bueno, pues aprovecharemos y nos echamos una risa. Al final se supo quién sacó este vídeo, quién lo editó. ¿Se sabe algo, Naomi? Lo digo, pues yo pensé que era el de Palante, que por cierto está en la mesa de contratación de Valoriza, ¿no? Sí, algo de eso me dijo. Bueno, eso. Bueno. Sin que, no, hombre, por cómo se valoraron algunas coña. Ofertas. Que no, coña. O sea, se le echó mucho Pregúntale humor. a Paco Almagro. Se le echó mucho humor. Darío, igual sería una que cosa pregúntale con a Paco más Almagro, cabeza. que no es coña. Que te lo digo en serio. Bueno, eso mañana. ¿Me dejas decirte algo de la Metro Guagua? Ya es para mañana, Leo. Si no, no vas a poder decir lo de los kioscos.
No, lo de los kioscos que ya está ahí. Oye, yo voy a aprovechar estos días, me van a permitir estado de promoción, y aprovecho yo para hacer promoción de tu programa, David, el que emitimos en Mírame Televisión de entrevistas, pero aproveché para visitar Radio Club. Y en tu programa, que está teniendo mucha cola, como siempre mucha atención, porque hace muy buenas preguntas, estuvo Santiago Pérez. Y bueno, quiero que escuchen las declaraciones de Santiago Pérez. Mi compañero David le preguntaba sobre un artículo de La Opinión, sobre un titular de La Opinión, y Santiago Pérez pues respondió a Radio Club. Yo creo que escuchen esto. Esta intervención tenía una segunda parte, que la cadena SER, La Opinión, han censurado. Yo no voy a decir que la pongan aquí, pero porque simplemente digo, había una segunda parte. Para eso está usted aquí, para contarnos esa segunda parte. Pero tengo que decirle que los titulares de La Opinión y de La Provincia, y sobre todo el titular de la cadena SER, que reprodujo inmediatamente el alcalde de La Laguna en su Facebook, que tiene más de 9.000 seguidores, por lo que he podido comprobar, era un titular falso. ¿Por qué? Porque el pleno en el que yo estaba hablando no es el pleno en el que se estaba discutiendo el préstamo. El préstamo se concedió a la empresa de grúas por una junta de gobierno que se celebró más de un mes después, un mes y medio después de este debate que digamos que se ha reproducido aquí parcialmente. Lo concedió la Junta de Gobierno, y de la Junta de Gobierno no forma parte de la oposición. Bueno, las declaraciones de Santiago fueron mucho más extensas. Yo les invito a que escuchen la entrevista al completo, porque es muy interesante, pero yo he tenido la oportunidad de hablar porque claro, en la entrevista yo he estado estos días por Radio Club y pregunté, oye, ¿y no llaman a Santiago Pérez porque además es alguien de interés y se está hablando sobre él? Lo llamó Pedro Murillo. No es verdad que insisto, la respuesta de Santiago Pérez era más extensa, pero le llamó Pedro Murillo el día que Radio Club consiguió ese audio defendiendo el levantamiento del reparo, y Santiago se negó a hablar. Eso es lo que cuenta Radio Club. Pero además Radio Club le ha llamado en reiteradas ocasiones y no ha querido hablar. De hecho, cuando llama Radio Club, por una cuestión que intentamos los periodistas, no lo digo que lo haga Radio Club solo, es decir, lo hacemos todos, ponemos la grabadora para intentar en una cuestión automática grabar un titular, unas declaraciones y aprovechar y emitirlas. Y las respuestas que ha dado Santiago Pérez al medio de comunicación, que están grabadas, al redactor que llama y está haciendo su trabajo, según Radio Club, dejan mucho que desear. Podían haber hecho uso de esos audios y no lo han hecho. Insisto, la respuesta de Santiago Pérez es mucho más amplia. Yo les invito a escuchar lo que dice, pero como he tenido la oportunidad de escuchar la versión de Santiago Pérez en Mírame Televisión y de preguntarle al medio de comunicación, les digo que lo que dice Radio Club sobre lo que dice Santiago Pérez es la versión contraria. Vamos hasta los kioscos. Sí. Bueno, yo traje unas imágenes que, bueno, como uno es lagunero y me encanta pasear por la laguna porque es la mejor ciudad de Canarias para pasear, o una de ellas, en las fiestas del Cristo no he querido sacarlo antes porque no quería causar ningún perjuicio económico a gente que yo entiendo que no son los responsables definitivos de este desmán, este escándalo para mí. No sé si podemos ver las fotos. En las fotos que les traigo se ve a uno de los kioscos que se instaló por las fiestas del Cristo, en donde pues se ve pues, disimulado con, digamos, intentando como tapar una manguera que sale... Una canaleta, ¿no? No es una canaleta exactamente, porque ahí ven la manguera y han puesto como, digamos, sí, unas planchas para evitar, me imagino, que tropiece la gente, pero esa manguera desagua directamente en una alcantarilla pluvial, de pluviales de uno de los márgenes de la Plaza del Cristo. Como ven, ahí ven pues una zona manchada con grasas, presuntamente aceite, porque no es agua, solamente agua lo que se vertía ahí, porque ya les digo. ¿Que era un cable? No, es una manguera. Es una manguera en donde sale aguas. Yo lo que me pregunto es,
El Ayuntamiento de La Laguna, los demás kioscos, por cierto, no lo tenían. Los demás kioscos no lo tenían. A mí me llama la atención. Esa manguera está en la parte, digamos, de lo que ellos allí organizan cuando se hacen la fiesta del Cristo, que aquello es un desastre total y que afecta a muchos vecinos que viven por allí, sin orden, sin concierto, sin mínimas medidas de seguridad, desde mi punto de vista, y atendiendo a técnicos que te dicen que hacen cosas, pues cosas curiosas que hace el Ayuntamiento de La Laguna. Yo no entiendo qué es lo que hace esa manguera ahí. Por ahí ha pasado policía municipal, los kioscos tienen que tener una serie de inspecciones sanitarias antes de su funcionamiento y demás, y esto estaba funcionando todos los días de la fiesta del Cristo. Yo no entiendo qué es eso. Sé que compañeros están detrás de esta investigación también, se han puesto en contacto con el Ayuntamiento de La Laguna y no se les ha informado y se les ha intentado dar largas al respecto. Esto evidentemente es un disparate total. ¿Pero qué es lo que no entiendes exactamente? Vamos a ver, que no se puede verter agua de ningún tipo de una instalación privada, con permiso no, entiendo que con permiso porque estaba ahí, para la fiesta, a una red pluvial. Y si son aguas... no, pensé que no entendías que hacía una manguera ahí. Digo, ¿cómo que qué hace? ¿Desaguar la porquería que suelta el kiosco? Ya está. ¿Y eso es normal? No, yo no digo que sea normal. Es que tú decías que no lo entendías. Y yo digo, eso sí. Yo te lo explico. Hasta ahí llego. Hasta ahí llego. ¿Quién permitió eso? ¿Por qué se permitió eso? La pregunta que hay que hacerse es, ¿el resto de los kioscos tienen también desaguaderos? No lo tenían. Bueno, pues entonces este es un kiosco con desaguadero. Y como kiosco a lo mejor con desaguadero... que la norma... no, esto, mira, por ahí pasaba la policía municipal, tuvieron que pasar los técnicos del ayuntamiento y eso lo vieron, porque si está, además no estaba oculto, no había ningún... al albur de todo el mundo. De manera, desde mi punto de vista, insultante. Cuando estamos hablando del tema de la contaminación y demás, aquí el Ayuntamiento de La Laguna se lo pasa por el forro. Pero bueno, yo me imagino que lo que hace esta manguera es desaguar un fregadero, pongamos por caso. Un fregadero en el que, como tú dices, pues se pueden verter grasas de también. Vale. Los otros kioscos no tienen fregadero. No, me imagino que tendrán un depósito. Lo lógico es que tengan un depósito donde acumulen todas esas aguas y después se las lleve una empresa que trate esas aguas. Eso sería lo lógico. No, pero es así, es así. En los autobares y demás es así también. Es obligado por ley. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Arreglen eso y den explicaciones, porque al final llenamos esto de mierda. Vamos con cosas más alegritas. ¿Sí? Puede ser. Yo encantado. Pero bueno, lo de la manguera me ha llamado la atención, sinceramente. A mí también. A mí lo que más me llama la atención es que no den ninguna explicación. No me han entendido ninguno de los dos. Ninguno por parte de los del dos. ayuntamiento. Cada uno con su manguera, claro. Está cada uno lo suyo. Miren, nos vamos con la manguera nuestra, que no es una manguera, es un botón. Y Dios con la de todo. Y Dios con la de todo. Bueno, el botón del que les hablo es el encendido insular, ya es una realidad, el primero que hacemos de las 8 Islas Canarias de Mírame Televisión. Este es el momento en el que Mírame Televisión, en el centro de ferias, congresos de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, encendíamos la señal insular de Mírame Televisión en la isla. 3, 2, 1... Y ahí arrancaba esa desconexión que hacemos y que ya disfrutan los majoreros. Era el mensaje justo en ese momento cuando salía, lo dirán ustedes, el anuncio de la emisión de Mírame Televisión en la isla de Fuerteventura. Todo el auditorio aplaudió con mucha emoción en una fiesta en la que Onda Fuerteventura entregaba sus premios a los distinguidos de la isla. Pues hasta la redacción de Mírame Televisión en la sede de Onda Fuerteventura nos vamos con nuestra compañera Nuria González, que tiene cositas que contarnos. Nuria, buenas noches. Muy buenas noches, Manuel Artiles. Muy buenas noches, Canarias. Efectivamente, hoy en Fuerteventura se ha celebrado el Día de la Policía Nacional, el Día de su patrón, una oportunidad en la que hemos podido conocer de cerca en qué estado se encuentran las plantillas de Fuerteventura, deficitarias en la mayor parte de los municipios, salvo en el ayuntamiento, en el municipio de Pájara. Hemos podido averiguar
cómo están y cuál es el tipo de colaboración entre la Policía Nacional para suplir a los municipios sus tareas habituales y las fiestas patronales que actualmente se celebran en Puerto del Rosario, la capital de Fuerteventura. Si os parece, los escuchamos. El objetivo fundamental es conmemorar la celebración de nuestros santos patronos, de los ángeles custodios, pero sobre todo es un acto de hermandad. Es un acto en el que el compañerismo tiene que primar por encima de todas las batallas diarias que tenemos en la rutina del trabajo, y aprovechar para este día, pues hermanarnos más, también darnos a conocer a la sociedad a la que servimos. Efectivamente, la colaboración con el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que es el ámbito de actuación de la Policía Nacional, este municipio, y hay una colaboración recíproca, hay que decirla, que también la Policía Municipal colabora muchísimo con la Policía Nacional, pero efectivamente, debido al conflicto que hay planteado en Puerto del Rosario con la Policía Municipal, pues constantemente nos requieren la colaboración de la Policía Nacional. Bueno, como es sabido por todo el mundo, nosotros tenemos un déficit dentro de la ratio que establece la Ley de Coordinación de Policías Locales de Canarias, un déficit que está aproximadamente sobre el 45%, casi más 47%, y bueno, y esperemos que la nueva RPT se refleje en esas plazas y que redunden en el mejor servicio que esperan de nosotros nuestros ciudadanos como servicio público. La Policía de Pájara yo creo que está relativamente bien, está funcionando yo creo que bien. En la RPT que estamos trabajando y la vamos a llevar a pleno el próximo día 3, pues tenemos una plaza más de inspector, que serían 2 inspectores, un inspector jefe y otro inspector. Tenemos luego, vamos a cubrir 2 plazas, están ahora en oposición, terminando esa oposición. Se van a ir como 4 o 5 que han sacado plazas en la Policía Canaria y en otras policías, y de inmediato las vamos a sacar y vamos a convocar 2 plazas más de oficial, con lo cual yo creo que tenemos una policía actualmente funcionando, yo creo que bien, y el futuro inmediato yo creo que mejor todavía. Y en el apunte cultural, hoy se daba a conocer por fin el plantel del Festival Arena Negra, 9 y 10 de noviembre, uno de los festivales más esperados en Fuerteventura, que va a atraer a orillas y a estopa de forma completamente gratuita a las playas del sur de Gran Tarajal, un festival que está plenamente financiado por el Cabildo de Fuerteventura con el apoyo del Gobierno de Canarias y también del Ayuntamiento de Tuineje, un festival que hasta no hace muchos años nacía como el Gran WOMAD de Canarias y ha ido transformándose hasta aspirar a convertirse en un festival plenamente autóctono, el Festival de Fuerteventura. Con estopa y orillas como cabezas de cartel, de un magnífico cartel que va a representar una oferta de música muy variada, de buena música, de muy buena música, en un entorno privilegiado, la playa y la avenida de Gran Tarajal, para dar continuidad a este evento, a este festival. El Gobierno de Canarias colaboramos con 30.000 euros en esta ocasión, en este festival, y en la misma línea de venir colaborando como en los festivales de años anteriores, pues entendemos que sí que tenemos que apoyar este evento, máxime un evento cultural que también sirve de dinamización comercial. Tenemos la primera edición del Festival Arena Negra, que es el nombre que han querido ponerle los vecinos en la consulta popular que hicimos. Nos parece acertado porque pone en valor esa singularidad que tenemos en las playas de Tuineje, de ese origen volcánico, al igual que una buena parte del resto del municipio. Con las ediciones anteriores, tanto del WOMAD como de Mar Abierto, lo que sí que creemos que está consolidada y aceptada son las buenas condiciones de Gran Tarajal, con la playa, el paseo marítimo, los parques públicos, es decir, la zona comercial abierta. Bueno, hemos querido hacer un cartel variado, con cabezas de cartel que sean conocidos por el público en general y con amplia trayectoria, casi leyendas ya de la música y del pop internacional. Volvemos mañana con más noticia y más actualidad de la isla de Fuerteventura. Hasta pronto. Mañana más información, insisto, para los majoreros, ahí tienen la programación de Mírame Televisión y luego tienen la programación insular con todas estas noticias que nos cuenta gente como Nuria y todo el equipo de Onda Fuerteventura desde la isla. Bueno, nos vamos con otro asunto, y es que la Virgen de Candelaria, el 12 de octubre, visita Santa Cruz y La Laguna, y Mírame Televisión se encargará de mostrar, de contar todos los pormenores de su visita. Vamos a escuchar a José Manuel Bermúdez y a la alcaldesa de Güímar, Candelaria Brito, para que nos cuenten cómo se prepara la salida de la Virgen y la visita
Teresa de Candelaria, Mari Brito. Sí. No sé por qué estabas pensando en Luisa Castro, pero no toca ahora. Es que en realidad iba una promo de la visita de la Virgen. ¿Me están tocando esto? Pónganme la promo, sí. ¿Pero por qué estás pensando en Luisa Castro? Porque no tiene nada que ver con la Virgen. No, de momento. La verdad que lo bueno de que pasen estas cosas es que se presta más atención, ustedes están más atentos, que están diciendo estos en Mírame Televisión. Pues que la Virgen de Candelaria visita Santa Cruz y La Laguna, por supuesto, no saldrá de Weimar saldría la del Socorro. En este caso, la que nos visita es la misma, pero la de Candelaria, y ya Mírame Televisión está de celebración. Estamos muy atentos a la visita. Que la Virgen de Weimar se llama El Socorro tiene su lógica, ¿eh? Nos vamos con la promoción. Visita de la Virgen de Candelaria, Santa Cruz y La Laguna. Síguela por Mírame, Televisión de las Islas Canarias. Vengo a verte. Lo verán por Mírame Canarias. Por favor, le pido a mis compañeros que mañana... Espera. ¿Qué dijiste? Que mañana utilicen, o sea, pillen este momento para la tertulia. O sea, todo lo que acaba de pasar, incluido ese nombramiento de alcaldesas, patronas regionales, en un fisquito de tiempo. Lo vemos mañana. Ahora sí que escuchamos a José Manuel Bermúdez, que se encargará, es el responsable de recibir en la ciudad de Santa Cruz a la Virgen de Candelaria, y Mari Brito, que durante algunos días como alcaldesa de Candelaria dejará de tener allí la presencia de la Virgen. Vamos a escucharle. Hay mucha gente que no puede salir de su casa por los motivos que sea, por enfermedad, por problemas de movilidad. Hay mucha gente que está enferma en los hospitales, y a pesar de que la Virgen va a pasar por los hospitales, qué duda cabe que ver todo el acontecimiento desde el que llegue a Santa Cruz hasta que se vaya, para nosotros es muy importante. Pues yo le agradezco a Mírame Televisión el esfuerzo que va a hacer para llevar a tantos miles de hogares la llegada de nuestra Virgen a Santa Cruz, de la Virgen de Candelaria. Ver las caras de la gente de creencia, ver la gente llorando, ver gente pidiendo, en fin, eso a mí me emociona mucho. Era muy importante para mí que en el trayecto la Virgen fuera a los barrios. Insistimos mucho desde el Ayuntamiento al Obispado que queríamos que el trayecto, aunque no fuera tan cómodo, permitiera que la gente en Cruz del Señor la viera, que en Cuesta Piedra o en el Barrio de la Salud pudieran verla. Yo soy devoto de la Virgen de Candelaria, de hecho siempre en las anteriores elecciones siempre he hecho promesas. Las veces que ha venido en otras ocasiones ha sido un acontecimiento multitudinario, y por lo tanto tenemos que hacerlo bien. Como ayuntamiento hay muchas áreas trabajando, servicios públicos, seguridad. Vivimos de nuevo pues la partida de la Morenita de la Virgen de Candelaria en esta visita, en esta misión evangelizadora que ha organizado el Obispado este año hacia los municipios de Santa Cruz y La Laguna. Nosotros, como responsabilidad también civil que tenemos de colaborar en este tipo de actos, en este caso con esta misión, nosotros organizamos desde las competencias que tenemos también pues de gestionar este discurrir por el municipio. Vamos a echarla de menos estas 2 semanas aquí en Candelaria, pero desde luego pues preparando pues la vuelta con ilusión también al municipio. ¿No? Se organizan este tipo de eventos, en este caso de actos, pues para que también pues otras personas en nuestra isla puedan disfrutar de una manera más directa pues su presencia y su consuelo. Siempre hay que agradecer a los medios de comunicación cómo van a desplegar, cómo van a tratar toda la información para que llegue a todos los hogares de Canarias, y para nosotros pues también es una satisfacción poder contar con ustedes, con los medios que también se dirigen aquí a Candelaria, pues para contar todo lo que aquí acontece, y especialmente a Mírame Televisión, siempre muy pendiente pues de este evento, como también de otras muchas eventos, fiestas que se celebran en el municipio, siempre muy pendientes de la Morenita aquí en Candelaria. Así que gracias a todos, a todo el personal, a toda la dirección por el trabajo que realizan y el que van a realizar pues también en estos días de especial para acercar esta visita pues a todos los canarios. Verán la visita de la Virgen a partir de ya, porque iremos contando cómo
se prepara la visita de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz y La Laguna. ¿Cuál será el recorrido? ¿Cómo podemos acudir? ¿Cómo podemos verla? ¿Dónde podemos encontrarla? ¿En qué templo se encontrará la Virgen? ¿En qué iglesia la podemos ver? ¿En qué iglesias la podemos ver? Y los días más importantes de esa visita. Mírame Televisión hará un despliegue importante sobre todos los días más marcados en el calendario. Son casi 15 días en los que la Virgen estará, insisto, en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife y la ciudad de La Laguna, con las visitas, por supuesto, a la residencia de la Candelaria y al Hospital Universitario de Canarias. Hay mucha tensión sobre algunos de los mensajes. Por cierto, estén pendientes de lo que les ponemos también aquí en Mírame Televisión, ese faldón. A la cita de este sábado 6 de octubre en Arona, el Día de las Tradiciones. Lo compartimos aquí en Mírame Canarias. Les decía que mucha atención a los mensajes que se van a lanzar durante los días de la visita de la Virgen. Hay especial atención por si hay coincidencia por parte del obispo de Tenerife con ese discurso que está dando el Papa Francisco de esa petición de perdón ante la ciudadanía canaria, ante su diócesis, ante los ciudadanos, y con la imagen pues, más tierna de la Virgen con el niño en los brazos, de perdón por los atropellos que la Iglesia Católica, la jerarquía y los que tenían el control pues se han cometido sobre los menores por una realidad que todos conocemos y que la Iglesia ha dado la espalda intencionadamente, que eran los abusos sexuales a menores en lugares religiosos en los que ellos tenían el poder y el control. Insisto, el Papa Francisco ha pedido perdón reiteradamente y entendemos que esta será una oportunidad maravillosa para escuchar a los responsables de la Iglesia Católica en la isla de Tenerife o en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, hacerlo de igual manera que ha hecho el máximo responsable de los católicos. Nos tenemos que ir, David. Nos vamos. Nos vamos ya, Paco. Cúrate eso. Sí, vamos a intentarlo. Está uno un poco pachucho, pero... Y... ¿Ves cómo estoy, no? Sí, pero eso es porque te quieres curar de lo tuyo. Vale. Pero voy a ver si me curo. ¿También tienes gripe o otra cosa? No, lo tenés más grave. Sí, lo mío es más grave. Voy a ver si la Virgen de la Candelaria me ayuda. Sí, no, pero lo tuyo es... Lo tuyo es más grave. El obispo no te va a ayudar. Bueno, que tenemos que terminar ya. Tenemos que terminar ya, que viene Ricardo con los premios y seguimos con más programación. Oiga, usted un manda, beso. cierre y ya está. Adiós, adiós. Patrocinan este programa Grupo Sada Pollos Montemar, Caja 7, McDonald's Tenerife, Océano Combustibles, Dental Center Dipar, Todo Hogar, Montesano, Loro Parque, Grupo Número 1, Faicanes Tenerife, Centro Oftalmológico Muiños, Centro Comercial del Mueble, Mobiliario Martínez Serra, Tu Trébol, Centro Neurológico Antonio Alayón, Alcampo La Laguna, Afelsa, baños y cocinas que se adaptan a ti. Desatascos Jumbo, Proyecta Empleo, Hueve y Obra Social La Caixa.